Los directores y directoras audiovisuales nos multiplicamos en cada toma. Con nuestras ideas y decisiones, generamos imágenes creando historias que reflejan nuestra cultura, expresando emociones y sentimientos. Los directores somos creadores de las obras audiovisuales. IDAC, Directores Argentinos Cinematográficos, defiende nuestros derechos como autores en todo el mundo. DAC, Directores Audiovisuales. ¿Cómo te imaginas de ahora en más, cuando se esté acercando el momento que nazca tu bebé? ¿Te imaginas dónde estás ahora? ¿Qué va a pasar? No, ni idea de lo que va a pasar. Ni idea de lo que va a pasar. ¿No sabes qué va a pasar? Ni siquiera me lo puse a imaginar. Ni siquiera me lo puse a imaginar. Mi mamá se puso mal porque yo era chica. Tenía un embarazo riesgoso porque es mi útero y no están bien porque yo soy muy chica. Niña Mamá surge en diálogo con mi película anterior documental que se llama Pibe Chorro. Lo que hacía esa película era poder preguntarnos como sociedad por qué existían niños en esos contextos de violencia y de extrema vulnerabilidad y cuál era la responsabilidad social que teníamos cada uno de nosotros. Y un poco quedaba como un fuera de campo también la vida de las chicas, ¿no? De las mujeres. De hecho, surgía mucho en las proyecciones qué pasaba con eso. Y ahí es que empieza la necesidad de Niña Mamá. Es una película que se pregunta principalmente cómo es tomar decisiones o si es posible tomar decisiones en contextos de extrema vulnerabilidad. Son historias de mujeres jóvenes que están atravesadas por diferentes violencias. También la película en el transcurso empezó a poner en escena la dificultad que es, además de maternar, por ahí decidir no querer hacerlo, no poder hacerlo. ¿Qué pasa ahí cuando nos está faltando una ley por aborto legal, seguro y gratuito? La peli está filmada en hospitales públicos del conurbano. La clave fue poder encontrar equipos de salud que elijan a esta población para trabajar. Entonces nos acercamos a lo que funciona en los servicios sociales de los diferentes hospitales, que generalmente tienen consultorios específicos de adolescencia. Nosotras como clase media vivimos hablando por sobre las mujeres de sectores populares, ¿no? Pensando que todo lo que no pueden hacer, todo lo que sería mejor que decidieran, siempre nos ponemos sin quererlo o queriendo, a veces desde un lugar de hablar por ellas. Está bueno que pase con el cine y más que nada con el cine documental. El de ficción también, pero el cine documental principalmente, que es ese encuentro con la realidad, es poder ir a los lugares donde mayor encuentro tengamos con algo que nos permita transitar los temas y las problemáticas y los conflictos y las hipótesis, todo lo que imaginamos en esos espacios de resistencia donde todo se vuelve distinto a nuestra propia vida. ¿Te retaron cuando fuiste a la La tetra. ¿Qué te dijo la tetra? Que tenía en la cabeza. ¿Así te dijo? Sí, que lo que yo tengo es un bebé, no nada. Lo que yo tengo es una vía en mi panza, que qué estoy pensando por no hacerme los estudios. Tiene razón. La llegada a las chicas fue a través del hospital y después el trabajo fue cuáles de esos relatos de vida eran los que más podían poner en escena la complejidad del tema y principalmente escucharlas. Cómo hace ese encuentro con una profesional que está interviniendo sobre ellas, preguntando, intentando acompañarlas en sus decisiones y en sus necesidades también. ¿Y qué tienen ellas para decir? Me quedó impregnado también cómo es la maternidad, es un condicionamiento más, aún cuando es deseada. Están solas, están las mujeres solas. Por ahí alguna madre acompañando, una amiga, que seguramente a ella también la haya acompañado una madre y una amiga. Entonces, sin quererlo, armamos esta película de mujeres luchadoras que no bajan los brazos, que están ahí resistiendo y sobreviviendo. Y también no es que me llamó la atención, pero sí me queda impregnada la violencia por todos lados. La película es en blanco y negro, buscando un poco el porqué de eso. Volví a ver todo el trabajo que hizo Adriana Lestido, que tiene diferentes ensayos fotográficos de madres adolescentes, madres e hijas, mujeres presas. Y había algo en la potencia de esas imágenes que me parecía que la película
era eso. Me parecía también que hay algo del blanco y negro que permitía detener el tiempo. No quería hacer como algo estético que se pose por encima de los relatos de las chicas. Después hubo una decisión para mí muy fuerte, que fue el uso de un lente fijo, justamente para marcar esa distancia ética, ¿no? Decir, bueno, donde nosotros estemos físicamente, usamos un lente normal. Si nos teníamos que acercar, nos íbamos a acercar nosotros también. Me parecía muy importante tener ese cuidado. Todas las decisiones fueron encontrando esa lógica que creo que se centra en esto, ¿no? La distancia justa con ellas, con el tema. En ningún momento la pulsión por robar imágenes. No tiene que haber nada más que distraiga la atención, sino el protagonismo de ellas y los que decidían también ellas decir. Hay una escena de la película que fue también en este camino de la ética, que fue cuando filmamos a Anabela, una entrevista que le hizo Luciana, la trabajadora social del hospital. Anabela es una niña madre, una niña mamá, que relataba entre risitas y vergüenza que ella no había planificado ese embarazo, que no quería. En esa risita se pone seria y dice, yo igual no iba a abortar, no tenía el pensamiento de abortar. Yo ahí me pregunté, ¿qué película estoy haciendo? Dejo esto, o sea, si yo pongo en escena a ella y en el montaje su historia termina siendo necesaria, esta frase tiene que estar, aunque yo no esté de acuerdo. Porque en definitiva estamos luchando para que todas podamos decidir en las mejores condiciones. Después de los 6 meses, bueno, vino la bendición. Vino la bendición. ¿Vino la bendición? Sí. Yo no quería, pero bueno. Te quedaste embarazada. ¿Qué no querías? Quedar embarazada. El mayor desafío que me plantea Niña Mamá, la exhibición. Me encantaría que sí, que se pueda ver mucho. La hicimos para eso, ¿no? Para que llegue a muchos lugares. La falta de pantallas para el cine argentino, y más si estamos hablando de un documental de cine independiente, va a ser una batalla que vamos a tener que dar fuerte. Me parece importante que se vea en el cine, que permita eso, ¿no? Poder, no sé, romper algunos muros. Para mí es esa idea de encuentro con el dolor del otro, el dolor y también la fortaleza que decía al principio. Verlas a ellas como personas, creo que algo de este mundo puede cambiar. Mi nombre es María, soy productora de 60 minutos antes de la medianoche. Como ya sabrán, este es nuestro último programa. Desde que comenzamos a investigar la pista detrás de esta libreta, hemos sido sistemáticamente desprestigiados, amenazados, perseguidos, despedidos. ¿Tienen algo más para esta noche? Dependemos mucho de lo que diga o confirme Marcato al aire. El señor es el líder de una secta de fin del mundo. Ayudó a mucha gente. ¿Con brujería? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Creen en Marcato? Algunos sí, otros no. Puedo ver a través suyo como si fuera un cristal. Y dígame a ver qué es lo que ve. Miedo. Historia del Oculto es una película que combina terror con thriller y conspiraciones gubernamentales. Cuenta la historia de un grupo de periodistas que tiene un tiempo acotado, que es lo que le queda al programa que hacen al aire, para desentrañar una conspiración que vincula al gobierno nacional con un aquelarre de brujos. La idea vino un poco con la posibilidad que tenía de hacer mi primera película y la necesidad por mi parte de mezclar y meter todo lo que me gustaba a partir de esa mezcla de, por un lado, Los Expedientes X, o Todos los Hombres del Presidente, o El Bebé de Rosemary, que eran cosas distintas, tratar de hacer que funcionen, y de ahí sale esa mezcla de géneros que me parece que es como el motor de Historia del Oculto. Por un lado, periodistas investigando un caso de corrupción, pero que está vinculado con el mundo de lo fantástico, de lo sobrenatural. Lo que fue el desarrollo del guión fue más que nada un trabajo mental de casi 2 años en mi cabeza, casi sin escribir nada. Y una vez que dentro de Tangram Cine, que es mi productora, decidimos comenzar con la preproducción de la película, fueron 2 semanas, 3 semanas de escritura de guión, desde la primera palabra en la primera página hasta que comenzamos a preproducir. En Historia del Oculto trabajamos con varios actores con los que ya habíamos trabajado. Como esta era mi primera película, quería estar rodeado de gente a la que conociera y que sabía que iba a compartir el tono y la estética de la película. Después varios otros por recomendaciones, casting, salvo por un par de excepciones,
excepciones es todo equipo de La Plata, tanto delante como detrás de cámara. Hubo algunos personajes que fueron escritos ya con los actores en mente y otros que terminaron de configurarse gracias al aporte de estos actores. Es un guión que es muy de causa y efecto, de pregunta y respuesta y de avance de lo que tiene que pasar. Improvisamos sacando cosas, como parte del juego para nosotros era que el espectador terminara de armar la película en su cabeza. La estética de la película se fue dando conforme íbamos desarrollando el concepto general, todo lo que tiene que ver con el blanco y negro o los cambios en el ratio de aspecto. Eran quizás cosas caprichosamente estéticas, pero conforme fue evolucionando la narración, tienen como un valor dramático. El mundo de los medios tradicionales es muy importante para mí porque me crié alrededor de ellos, tanto en la radio, en la televisión por cable o la televisión abierta de Buenos Aires, que a Carmen de Patagones, donde crecí, llegaba por cable. Fue como la primera cuna donde descubrí el cine, las series, incluso los programas de televisión, como los que intentamos retratar en Historia del Oculto, al estilo de Hora Clave, de Tiempo Nuevo, que no eran programas que estaban destinados para mí de manera consciente, porque yo era un chico, pero que tenían un efecto de espectador pasivo y me generaban cosas que ahora tratamos de regenerar en la película. Del thriller de conspiraciones particularmente me gusta esa sensación que está todo mal, pero de que existe la posibilidad de que luchando esté todo bien. Los personajes en Historia del Oculto particularmente, o en Todos los Hombres del Presidente, tienen como una cruzada casi poética, casi romántica de encontrar la verdad. ¿Qué va a pasar una vez que esté esa verdad revelada o que el público tenga toda la información para tomar sus decisiones? Es otro cantar, es la democracia, pero particularmente ese rol de hay algo que está escondido, tiene que ser revelado, me parece romántico, importante y también como formador de mi propia personalidad. El balance de esta primera película es muy positivo. Por un lado, pude sacarme la gana de poner estos elementos en la película y de hacer la primera película que yo quería hacer. También ganar un poco más de confianza en mi persona como director en rodaje, porque venía de laburar muchísimo en animación y es una experiencia totalmente distinta. Y quizás, bueno, también confiar en la producción y en mi mirada. La película tuvo un muy buen paso por festivales, ahora que está en el streaming también. Es una idea que es quizás un poco extraña, difícil de vender en primera instancia, pero en la que tanto yo como el resto del equipo creímos y confiamos y encontró a su público. El mundo de las plataformas está cambiando y va a cambiar definitivamente la manera que hacemos el cine y que consumimos el cine. Por un lado, por la manera que estoy criado y que he consumido películas toda mi vida, me encantaría haber podido ver Historia del Oculto en un cine, pero a su vez las plataformas permiten una federalidad que permite que la película se vea en todo el país y en todo el mundo. Y eso de última también, cuando sos realizador, y lo más importante de última es que tu obra llegue al público que vos esperás o incluso uno que pueda sorprenderte, termina siendo, me parece, más importante que el lugar donde finalmente se vea. ¿Estás fumando de nuevo? Es el primero del día. ¿Y a qué hora empezó tu día? Estoy despierta desde las 7 de la mañana para cuidar a tu abuela. Toda la familia tenía una excusa para venir a hacer visita de médico e irse. En su cumpleaños. ¿Qué te pensás? ¿Que a mí me gusta verla así? La idea de la película surge básicamente de una experiencia vivida con mi abuela. Esto sucedió en el 2013. Durante todos estos años estuvo presente el duelo de lo que fue la despedida. Cuando dije quiero ir hacia mi ópera prima, quiero escribir un guión donde pueda inmortalizarla, fue que surgió Convaleciente. Lo que más me atrajo de contar esta historia de este modo fue porque tenía muchas ganas de contar una historia y luego, además de escribirla, ya sabía que iba a dirigirla, tenía muchas ganas de jugar con los vínculos y las relaciones dentro de una misma locación, una misma casa, con una circunstancia como la mencionada de la patología del Alzheimer. Me pareció muy interesante elegir que la protagonista fuese Catalina, Marisol Otero. Tenía muchas ganas de trabajar con ella. Cuando me puse a escribir el guión, pensé distintos puntos de vista por el cual se podía contar la historia y cerraba perfectamente lo que era la historia que lo contara a través de Catalina.
El guión lo escribí de un tirón con un par de horas de sueño. Lo empecé a escribir un viernes a las 9, 10 de la noche. Me acosté bastante tarde y al día siguiente me levanté y a las 5 de la tarde lo había escrito. La idea la venía masticando muchísimo en la cabeza, sabía los personajes que quería usar, sabía cómo lo quería contar. Venía unos días antes tomando alguna que otra nota al aire y dije, bueno, vamos a sentarnos, vamos a escribirlo y que salga de un tirón. Y a lo sumo, después, por supuesto, esa primera escritura tuvo un montón de correcciones que hice yo mismo, con el equipo, después ya hablando con los actores, inclusive en los momentos de los ensayos, implicó que tuviésemos que algunas palabras y expresiones llevarlas hacia lo que estaba pasando. Pero en sí el guión fue en un lapso muy corto porque básicamente salió de una. Con Marisol Otero, la protagonista, tuve la suerte de conocerla y trabajar con ella en un videoclip. Y ni bien nos conocimos, fue amistad a primera vista. Nos dijimos, algún día vamos a hacer cine juntos. Y cuando terminé de escribir la peli, le dije, necesito que seas vos. Y Graciela Muñoz, que es el personaje de Nilda, podría decir que ella fue de mis mayores musas inspiradoras en lo que es la actuación. Así como le dije a Marisol, también le dije a ella, necesito que seas vos. Y todo se dio hermosamente bien. No es que había una referencia concreta. Venía muy seguido Labor Day a mi cabeza, esa estética densa y muy así del sol que se cuela a través de las hojas e ingresa en la casa, generando esos claros oscuros y esa angustia, esa nostalgia. La realidad es que amo el neorrealismo italiano, amo el cine europeo, podría hacer una lista interminable de directores que me inspiran día a día. No podría elegir uno, quizás Bergman podría llegar a ser uno de ellos, pero no es que hubo uno en concreto. Con respecto a si hubo alguna complicación en escenas, la verdad es que no. Fue todo, por suerte, maravilloso. Hacía mucho calor, fueron solo 8 jornadas de rodaje de la película. Quizás la única complicación que teníamos a veces era que un día llovió y tuvimos que reprogramar la fecha, y que como gran parte de la peli sucede de día y el mismo día, teníamos que estar muy atentos a lo que el mismo clima nos condicionara. Los días que cambia mucho el tema de la nubosidad podían llegar a ser una complejidad. La verdad es que nos pudimos organizar perfectamente con eso. El balance sobre la experiencia como realizador es hermoso. La realidad es que es cumplir un sueño. Fue hacerlo, por un lado, ser guionista, ser el director, contar en cierta parte una historia vivida por mí, que el elenco, el equipo técnico, todos estuviésemos en la misma sintonía. La verdad que verla terminada ya de por sí me parece un logro absoluto. La gente que ha tenido la suerte de verla en un par de festivales en los que hemos entrado no para de decirnos cómo les llega la película, y eso para ópera prima para mí ya es tocar el cielo con las manos. Muy satisfactorio y con muchas ganas ya de encarar la próxima. Empezamos a enviarla a fines del 2020 a festivales de distintas partes del mundo, sobre todo de Europa. Fue choqueante porque festival que lo mandábamos, festival que entrábamos, sea con selección, sea con nominación. Parecía casi fantasía lo que estaba pasando porque no esperábamos que en cada festival que enviábamos entráramos. La realidad es que le tenemos todo el amor, pero sabemos que es azaroso. Siempre hay muchas otras películas que pueden ser mejores ante la cara de un programador, pero que nos destacaran de entre esas películas nos parecía súper, la verdad, inesperado. Y en uno de los festivales que entramos tuvimos la suerte además de estar con nominaciones y ganar premios, compartir ternas con películas de otros países con increíbles directores, elencos con actores y actrices conocidos, producciones desopilantes, y compartir ternas con ellos nos fue absolutamente loco. No esperábamos tanto con la ópera prima, lo anhelábamos con todo nuestro ser, pero cuando se convirtió en realidad fue algo inexplicable. Opino que las plataformas es lo mejor que le podría haber pasado en cierto punto al cine, sobre todo para nuestro cine nacional, considerando que ante el momento de ir al cine no cualquier tipo de público apuesta al cine argentino aún. Por suerte eso está cambiando, y sobre todo en las nuevas y los nuevos directores. Entonces tener la posibilidad de movilizar material en plataformas es justamente poder llegar a conocer muchas más miradas, poder estar en cualquier espacio, sea la plataforma que sea gratuita, sea paga, poder estar contando el arte que uno hace. Y eso para mí es maravilloso. Me hace acordar a las películas que se hacían directamente para televisión, los telefilms, cuando era chico. Muchas películas no tenían la suerte de ir al cine o iban directamente a VHS o a DVD, y que hoy por hoy eso sea una elección y que al público le llegue más, me parece que es maravilloso. Es un momento muy particular para estrenar. Sentimos que es una oportunidad para hacerlo y poder lograr esa experiencia que tanto anhelamos. Consideramos que la peli va a ser un poco una banda rockera que va a ir haciendo el tour de a poco por el interior, semana a semana, mes a mes. Cuando los protocolos nos beneficien, seguramente podremos llegar a cada rinconcito que tratemos y nos propongamos llegar, si la vida y la suerte nos ayudan. Mi nombre es Diego Valadez. Soy periodista argentino.
Me impactó mucho una década de la que fui testigo. Tal punto que se convirtió en mi obsesión. Hoy tengo la necesidad de contarla en formato documental. La década acá es un documental sobre lo que pasó en el gobierno de Néstor y Cristina durante los 12 años del gobierno. Pero lo que tenía de bueno que fue rodado durante la pandemia y fue realizado a medida de que la gente me dio su testimonio vía el celular y yo lo edité después en la parte de edición. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Primero por una idea mía, que quería llegar a hacerlo durante la pandemia, después de haber pasado ese tiempo, que fueron 12 años de la presidencia, contar con alguna gente y conocer de periodistas, amigos, y no era cuestión de yo ir a filmarlos a la casa, sino que yo decirles que necesitaba el material y que me los manden en un formato que era el celular, por el cual no era el compromiso de exigirles un guión, exigirles algo que tenían que decir, sino que ellos que podían expresarse de la forma que ellos querían. Es innegable que Néstor Kirchner hizo cosas históricas para el país. Obviamente ha cosechado amores y odios, pero nadie puede negar que hay un antes y un después de Néstor Kirchner en la presidencia de la Nación. Estructura en un documental que tiene parte de ficción, parte de realidad, parte de testimonios que no son ni actores, hay un solo actor, pero el resto son testimonios de gente común que cuentan su óptica de cómo la vivieron en esa época. Pude descubrir una Argentina que me sorprende, unos periodistas que cuentan lo que vieron, cuentan realidades, vivencias, lo que pasaba en ese momento, cómo ellos compartían la gente, lo que querían hacer y lo que querían llegar con lo que sentían. Creo que fue un gobierno popular, el tercero, después de la presidencia de Irigoyen, de la de Perón, y esto generó todo lo que generan los gobiernos populares en el mundo. Intereses que se ponen de manifiesto de la peor manera, que generan amores y odios, y que no pueden ser resueltos en los pocos periodos que tenemos como persona dentro de la historia. Desafío yo no diría, sino que cada vez que encontraba una cosa que me gustaba, la quería poner. Dura casi 2 horas la película, es extensa. Entonces va a ser un poco engorroso y la gente va a decir que es muy larga, pero la verdad que 12 años lo valió y me parece que es un largometraje documental, es un docu largo. Me gustaría transmitir emoción, me gustaría transmitir recuerdos, me gustaría transmitir que la gente esté feliz con lo que vea o no. Me gusta contar historias y las historias están, antiguamente cuando uno era chico leía los manuales y las historias estaban en los manuales, no estaban en los audiovisuales ni en las películas eran para unos pocos. La diferencia fundamental entre ellos es que Néstor era Néstor y Cristina en algún momento fue Cristina sola sin Néstor. Y esto marcó un giro importante para algo que funcionaba como un tándem, que era un equipo, esta pareja, este matrimonio, estos 2 militantes, armaban un equipo juntos y que luego ella tuvo que seguir sola adelante. Lo que más me atrae del género documental, que siempre hay algo que cuando ves te queda, que sea, no sé, en un documental de animales te queda la parte de la fauna, de la flora, pero en este caso de los históricos documentales te queda porque es algo argentino. Con las plataformas de Amazon y en este caso Netflix, la verdad que estoy en desacuerdo, porque digamos que presentan un formato que uno no puede alcanzar nunca. En mi caso, que soy independiente, mi productora soy yo mismo, y la verdad que poner un formato distinto a lo que tenemos como argentinos, tenemos que pasar por muchos eslabones distintos para lograrlo.